Aleluya. San Juan, Evangelio de San Juan 7:16. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. San Juan 7:16 dice así la palabra de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Gloria a Dios. Es San Juan 7:17. San Juan 7, dije 16, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a leer el 16 y el 17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Gloria a Dios. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Miren, hermanos, todo nosotros, Dios nos dio un ojo para mirar, un oído para oír la doctrina, un ojo para mirar el testimonio. Y tenemos nosotros esa cualidad que Dios nos dejó, para que nosotros, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Amén. Miren, hermano, hoy es el tema, las tres doctrinas que hay en el mundo. Una doctrina dice: esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es una doctrina del Padre para nosotros. Segunda doctrina dice, Tito 1:14, lo voy a leer pronto porque tengo muchos versículos. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esa es la segunda doctrina, de hombres. La tercera doctrina está en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo dice claramente, esto no lo dice el pastor, lo dice Dios, ni un evangelista, ni un profeta, solamente el Espíritu Santo dice. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hay tres doctrinas que operan en esta tierra en este instante. La doctrina de Jesús, que es del Padre. La doctrina del hombre, sus ideas del hombre. Y la doctrina, dice la palabra, de demonios que están operando en esta tierra. ¿Saben cuántas doctrinas hay en esta tierra? Usted lo puede buscar, hoy es muy fácil. Antes íbamos a la... Gracias, hermano. Dios te bendiga. Antes íbamos a la biblioteca, pero mire, desde su casa usted le dice cuántas doctrinas, cuántas religiones hay en el mundo y le arroja el número. Y hay entre 4,000 a 300 religiones en esta tierra. La palabra de Dios dice, así hayan 5,000 religiones. Nosotros sabemos que solamente hay un camino, hay una verdad. Hermanos, solamente hay una puerta. Jesús es la puerta. Nosotros tenemos la palabra, la bendita palabra de Dios que nos enseña la doctrina de Dios. Entonces, dice, algunos apostatarán de la fe. Quiere decir que se apartarán del camino de Dios. Estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. Se salieron, porque así ellos quisieron. Nadie los sacó. Jesús quiere que vengan a Él con un corazón sincero. La palabra de Dios dice también, la Biblia, quiero que busquemos en Santiago capítulo 3, versículo 15. Gloria a Dios.
Santiago 3:15. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Miren, también hay sabidurías de terrenales, animal y diabólicas, y no es la sabiduría de Dios. Vemos aquí nosotros, hermanos, que hay 5 religiones las más grandes. Una es el judaísmo, otro es el cristianismo. En el cristianismo entran, hasta nosotros entramos, los católicos se dicen cristianos, los testigos de Jehová, los mormones, los sabatistas, los del séptimo día. Esos, el Islam son los musulmanes, los árabes. El hindú son de la India, ellos creen en la reencarnación, en la filosofía. El budismo es semejante a eso. Son puras filosofías, y dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Hermano, es un privilegio que nosotros sepamos lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no perdamos esa fe. Como el apóstol Pablo, cuando ya iba a despedirse, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esa fe la tenemos que guardar en esto, lo que dice la palabra de Dios. En esto nosotros tenemos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Jesús, ¿qué significa doctrina? Es la enseñanza y conocimiento que se da para instrucción a alguien. Miren, hay alguien que nos instruye para la maldad. Hay alguien que nos instruye para el buen camino. Hay alguien que son para instruidos para el... No quiero decir esa palabra, pero hay brujos, hay satanismo que nos instruyen a hacer esos trabajos y hacer sacrificios. Bueno, pero eso es una doctrina de ellos, su enseñanza. Pero nosotros tenemos la doctrina de Jesús. Jesús siempre nos enseñó el amor a Dios. La Biblia dice que que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Ese es el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, el amor. El amor al prójimo: honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, los 10 mandamientos. Los 4 son para nosotros con Dios. Y los otros 6 para con nosotros, los hombres con los hombres, con la humanidad. Esto nos enseñó Dios. Son la doctrina. Que Cristo es el Salvador. Que no hay otro nombre fuera de Él dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nosotros, la palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nos ha enseñado que solamente en Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Esas son doctrinas básicas de nosotros. Y no las tenemos que perder, porque son principios. Miren, también nos enseñó que el bautismo de agua es muerte y resurrección. Que nosotros no tenemos que bautizar a los niños de 1 año, no sé cuántos años, de meses. Nosotros no. La palabra de Dios dice que presentarás. Así como Jesús fue presentado a los sacerdotes, nosotros tenemos que ser presentados a los niños a Dios. Y el bautismo ya es de acuerdo a lo que está en tu conciencia, que has pecado, que estás arrepentido, y entonces sí te bautizas. Esa es la doctrina de Dios. La doctrina también dice la Biblia: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Son doctrinas básicas que nosotros tenemos que santificarnos
cada día. Dice la Biblia, el que esté limpio, límpiese más, el que sea santo, santifíquese más cada día, perfeccionando la santidad en nosotros. Hermanos, esa es doctrina de Dios, la obediencia a Dios y la obediencia a los padres. Es básico todo esto. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Miren, hermanos, nosotros, nuestra base de cristiano para los jóvenes, para los que tienen papá, mamá, honra a tu padre, honra al Padre Celestial primero, honra a tu padre y a tu madre, para que los ojos de Dios estén agradecidos cuando tú hagas las cosas. Dice la palabra de Dios, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Miren, Dios va a tener buena opinión de ti cuando tú honres a tu Padre Celestial y a tu Padre Terrenal. Dice la Biblia, y hallarás gracia también delante de los hombres. ¿Qué quiere decir? Ejemplo. Si hay un niño que se llame Mario, un ejemplo, no, date cuenta que ese niño honra a Dios, honra a sus padres. Yo siempre lo he visto que es obediente, eso es honrar. Y delante de los hombres es bueno, se ve bonito que un niño obedezca a sus padres. Miren, gloria al Señor. Mateo 7, 28 y 29. Vamos a buscar qué dice la palabra de Dios. Todo eso es doctrina, hermanos. Hay mucha doctrina, pero saqué 7, 28. Mateo 7, 28. Dice así la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Dice así, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús siempre hablaba palabra de Dios, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que el hombre sabe bien cuando hay alguien que tiene autoridad, va a predicar y va a otra congregación y se da cuenta uno, aquí no hay autoridad, no hay palabra de Dios, pero el hombre, Dios nos dio por eso una vista, un oído, un sentido, para que nosotros sepamos si estamos comiendo la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios también dice en San Juan 7, 32. San Juan 7, 32. Gloria al Señor. Voy a leer 32 y luego me brinco al 37 y 38. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiese. 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. 38. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo eso estaba predicando Jesús cuando los alguaciles mandados por los principales fariseos o los sacerdotes estaban ahí. ¿Se imagina usted que los sacerdotes fariseos vayan a traer a Jesús? Y los alguaciles llegaron ahí y Jesús dijo, y ellos estaban escuchando esta voz que decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los alguaciles estaban escuchando esta palabra y miren qué contestación le dieron a los fariseos, a los sacerdotes. 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, o sea, ya traían el mensaje, y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Si ustedes iban a traer a Jesús, ¿por qué no les habéis traído? ¿Y qué dijeron los alguaciles?
Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quiere decir que tenía doctrina de autoridad. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. No sé por qué, hermanos, que entre nosotros hay desobedientes. Si nosotros tenemos la palabra más segura, dice la palabra de Dios, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no le creen? Todos debemos de creer en la palabra de Dios. Amén. Porque si no, está perdiendo su tiempo aquí. Tenemos que creerle, si no, quiere decir que usted tiene doctrina de hombre. Si nosotros tenemos la doctrina de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios y obedecerle. Si usted tiene doctrina de hombre, pues váyase con los hombres, está perdiendo su tiempo aquí. Peor si tiene doctrina de demonios. La palabra de Dios, bien clarita, hay 3 tipos de doctrina en esta tierra. La de Dios, la de los hombres y la de los demonios. Vamos para allá, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esto es para los predicadores ahorita y después para toda la iglesia. Puse aquí: los verdaderos predicadores tienen la doctrina de Dios. Amén. Porque otras personas, tienen doctrinas humanas del hombre natural. Proverbios 1. Gloria a Cristo Jesús, bendito sea el Señor. El Señor es bueno y grandes son sus misericordias. Proverbios 1. Amén. Versículo del 2 al 7. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús: para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué quiere decir sabiduría? Conocimiento a la palabra. Doctrina significa enseñanza. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino. ¿Qué quiere decir instruir? Enséñale, para que cuando sea viejo no sea parte de la doctrina de Jesús. Dice la palabra de Dios: para conocer razones prudentes. Para eso sirve la sabiduría y la doctrina. Para conocer razones prudentes. Como cuando Salomón le dijo, 2 rameras llegaron y con un niño, las dos tenían niños, y no, este es mi niño, no, este es mi niño. Salomón dijo: bueno, los voy a partir en 2 este niño, este bebé. Y la otra, que no era su hijo: sí, pártalo en 2, porque sabía bien que no era su hijo. Y la otra, que era su hijo: no, dáselo. Y Salomón entendió: verdaderamente tú eres la madre y tú no eres la madre. Amén. Uno así y uno no. Miren, aquí dice: para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué quiere decir? Equidad, igualdad, o sea, estar parejo. Juicio es ser justo. Justicia. Correcto. Ya no alcancé a ver. Gloria a Dios. Justicia es lo recto. Juicio es justo. Equidad, que debe ser imparcial, igual, parejo. Dice la palabra: a los simples, quiere decir ingenuos, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Miren este versículo 7, el principio de la sabiduría. Quiere decir el principio. Cuando uno hace una casa, debe de tener un principio. ¿Qué le ponen antes de hacer la casa? Los cimientos. Pues ese es el principio de la sabiduría. Quiere decir la base. El verdadero conocimiento. Todo predicador tiene que tener sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, porque si no, ¿de qué va a predicar?
La palabra de Dios dice, es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El predicador tiene que tener primero temor de Dios. Porque si está en adulterio, en fornicación, ¿qué va a predicar? Nada. De verdad que hay unos que no tienen vergüenza. Pero ¿qué vamos a predicar si nosotros andamos delante de Dios mal? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, quiere decir doctrina. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la doctrina de Dios, porque ellos no quieren venir a la luz, prefieren la oscuridad. Pero nosotros somos hijos de luz, hermano. Nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Entonces el predicador tiene que tener el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Gloria al Señor. Amén. Los insensatos desprecian, quiere decir los falsos predicadores, falsas doctrinas, esos son los insensatos que desprecian la palabra de Dios. Y Jehová es la enseñanza, la doctrina de Dios. Miren, vamos a Primera de Pedro 4:11. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 4:11. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Lo voy a leer en la traducción NTV. Gloria al Señor. Miren qué dice. ¿Has recibido el don de hablar en público? Nosotros los que predicamos la palabra de Dios, ¿has recibido el don de hablar en público? O sea que esto viene de Dios. Gloria a Cristo. Primera de Pedro 4. Si alguno habla. Sí. Sí, esto es. Primera de Pedro 4. Ahí. 11, aquí está. Estoy buscando. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, hermano, aquí dice la palabra de Dios, has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Miren, nosotros los que nos paramos enfrente, tenemos que hablar como que si Dios estuviera hablando. Dice aquí, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Quiere decir que nosotros tenemos que tener predicando la doctrina de Dios. Amén, gloria a Dios. Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esto quiere decir que nosotros estemos hablando de la palabra de Dios. Si Dios nos dio, habla conforme al poder de Dios. Quiere decir que nosotros no tenemos que sacar otro libro inventado de otra persona, no. Habla conforme a la palabra de Dios. Solamente es como si fueran las vías del tren. No te salgas. Si te sales, te derrumbas como el tren. Nosotros tenemos que tomar siempre la palabra de Dios, porque es nuestro escudo, es la palabra, es el alimento. Si nosotros adulteramos ese alimento, entonces vamos a tener una iglesia adulterada. Vamos a tener una iglesia con levadura, quiere decir doctrinas de mentira. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, porque hay de nosotros que no prediquemos la palabra de Dios como está escrita. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Dice Tito 2:1. Gloria al Señor.
Bendito sea el Señor. Estamos ahorita en la doctrina de Jesús, ahorita de los predicadores. Amén. Gloria al Señor. Tito 2:1. Gloria al Señor. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina a nosotros. Y cuando nos toque predicar en la calle también, aunque no sea predicador, aunque no se pare en ese púlpito, vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Pero tú habla lo que está escrito, dice lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hoy hay muchas doctrinas, pero vamos más para allá. Segunda de Timoteo 4. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 4. Versículo 1 y 2. Y me voy a brincar al versículo 5, versículo 1, versículo 2, me brinco al 5 porque el 3 y el 4 lo voy a meter en la doctrina de demonios. Versículo 1 dice así, NTV: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Gloria a Dios. Y aquí la palabra de Dios, voy a leerlo. Gloria a Dios. 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir que a los que creen y a los que no crean. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. A nosotros los predicadores tenemos que predicar la palabra de Dios. Si ustedes creen, gracias a Dios. Si no creen, es su problema de ustedes. Pero la palabra de Dios dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, dice fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren, hermanos, nosotros, si hay alguien que está en malos caminos, reprenderlo. ¿Qué dice? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. O sea, hablarles directo, con toda paciencia. Dice, yo estaba pensando cuando un papá está enseñándole a sus hijos 5 por 5 y el niño se queda así, 25, te dije, y le da un... Entonces, no, con paciencia. Nosotros decimos, ¿sabes qué, hermano? Pues te voy a reprender, porque aquí dice redarguye y reprende, exhorta. O sea, si hay alguien que vamos a exhortar, usted, si quiere que Dios le dé más sabiduría, pues ahora sí que mientras esté el hermano hablándome la palabra de Dios, yo me quedo callado, porque me va a hacer un bien. Amén. Gloria al Señor. Y versículo 5, amén. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nos habla a los predicadores, pero tú sé sobrio en todo. Nosotros, como predicadores de la palabra de Dios, dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Amén. Nosotros tenemos que, ese ministerio que Dios nos dio, tenemos que llevarlo a cabo con el temor de Dios. Gloria a Dios.
Eso es para los predicadores. Ahora vamos a enseñar doctrina de enseñanza de hombres. Ahí entra todo. Gloria a Dios. Mateo 15, 8 y 9. Evangelio de Mateo 15, 8 y 9. 8 y 9. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, así 8 y 9. Este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Quiere decir, hermanos, este pueblo de labios me honran. Quiere decir que hay congregaciones que de labios honran a Dios. Y en persona, en singular y en plural. Mas su corazón está lejos de mí. Cuando nos damos cuenta que hay muchos conciertos cristianos y todos los jóvenes empiezan a danzar. Pero eso no es, eso es adorar a Dios, pero falta que pase por ver si sí lo acepta ese sacrificio, como la ofrenda de Caín y de Abel. A ver si sí, los dos trajeron ofrenda. La multitud alza y grita, pero falta que Dios vea su corazón. Porque adorar a Dios es adorar a Dios de labios, de boca. Y sí dice la Biblia, es fruto que confiesan su nombre. Pero también va calificando el corazón, porque adorar a Dios es con los labios, con el corazón y con el vivir diariamente. Todos los días, eso es adorar a Dios, servirle a Dios, honrarlo con nuestra vida, para que unos glorifiquen a Dios por medio de nuestro testimonio, o bien van a blasfemar el nombre de Dios por medio de nuestro testimonio. Por eso nosotros, dice la Biblia, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre, porque no les enseñan. No les enseñan la santidad, no les enseñan el vivir una vida de cristianos. Más bien la multitud, y dice, y están contentos, gozosos. Qué bueno que se llenó el estadio, qué bueno que se llenó este lugar. 5,000, 6,000, 11,000, no sé cuántos caben en un lugar muy grande. Y el líder de ahí o el que lleva la dirección se pone contento. Mira cuántos jóvenes están danzando. Pero Dios califica, Dios prueba la mente y el corazón, dice la Biblia. Amén. Que nosotros, cuando veamos esas multitudes, nosotros sepamos que Dios Él prueba los corazones y los pensamientos de cada hombre. Gloria al Señor. Tito 1, 4 y 6. Tito 1. 14 y 16. Sí. 14 al 16. Gloria al Señor. Tito, capítulo 1, versículo 14, 15 y 16. Gloria a Dios. Aquí estamos en el doctrina, enseñanza de hombre. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Tienen que dejar, en NTV lo voy a leer. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Miren,
Miren, hermano, esa es la doctrina de hombre. Esa es la doctrina de hombre. Dice que tienen que, voy a leerlo aquí ahora en esta palabra de Dios, Tito. Gloria a Dios. No, pero entiendo. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fábulas quiere decir mitos, leyendas. Y esas cosas son mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros. Quiere decir, para nosotros que vivimos en el temor de Dios, y si una hermana viene un vestido, una falda larga, está bonita, hermana, qué bien, con santidad, sí, guardando su cuerpo, que nadie se lo vea, solamente su esposo, pero nosotros bien cubierto, bien prudente. Esto para otros dirá, ay, qué feo, muy antigua. Por eso, puro para los puros. O sea, las cosas que nosotros decimos está bien, para nosotros bien, porque tenemos la misma mente de Dios, la misma doctrina, la misma enseñanza, la misma fe. Y para los otros, dice la palabra de Dios, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nada es puro. Quiere decir que ellos se valen a hacer de todo lo que quieran hacer. Pero nosotros tenemos la enseñanza de Dios. La Biblia dice, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Todo eso es enseñanza, doctrina de hombre. Profesan conocer a Dios, sí, hablan de Dios, hablan de la Biblia, pero en realidad están reprobados. Vi en YouTube, que allá por Brasil, por allá, Argentina, no, Brasil, pastores homosexuales. Sí hay. Por eso profesan conocer a Dios y cantan coros de puro amor. Y no juzguéis para que no seáis juzgados. Son sus temas de ellos. Amados los unos a los otros y no juzguéis para que no seáis juzgados. Y todos los cantos eran amor y amor y amor, todo eso. Miren, hermanos, vamos a seguir porque eso es más adelante. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 16, 17. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Romanos 16 y 17. Capítulo 17, 16, perdón, y 17 versículo. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Gloria al Señor. Amén. Miren lo que dice. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Quiere decir que ellos nomás aparentan el nombre, pero en realidad van para sus propios vientres. Quiere decir que ellos viven de la congregación.
Ellos se alimentan de eso. Y con suaves palabras, lisonjas, ¿qué quiere decir? Que lo halagan en extremo. Le dicen, ay hermano, Dios me dijo que usted va a tener 2 empresas más. Dios me dijo que va a estrenar una camioneta del año, y lo halagan y lo halagan. Pero sabe que, hermano, tiene que sembrar, tiene que pactar. De lo que tenga, si no tiene, de las llaves de su carro ahorita, pero Dios le trae una gran bendición para usted. Y lo halagan, y el otro hombre se siente con un carro nuevo, en una camioneta, y dice, sí. Y si no tiene, tráigame las escrituras de su casa. Sí hay. Y entonces, así hablan primero con lisonjas, palabras suaves. Lisonjas quiere decir, lo exageran, halagándolo, engañando los corazones de los ingenuos. Y los ingenuos que dicen, sí, yo quiero bendición. Sí. Y el otro dice, ya cayó. Sí. ¿Dónde? Aquí están las escrituras de un terreno que tengo. Aquí está la casa, una casa que está ahí, está buena, pero no se ocupa. Aquí está, yo quiero mi bendición. Y aquel aprovechado. Todo eso lo dice la palabra de Dios, son doctrinas de hombre. Amén. La palabra de Dios de engaño. Amén. Y luego dice, engañan los corazones de los ingenuos. Fíjense que en Guatemala hay muchas iglesias grandes y se llenan todas. Mi hijo dice, no papá, fíjate que allá hay iglesias, pero cada 2 cuadras, cada cuadra iglesias, pero grandes iglesias. Y ahí me salió una experiencia que vi, que ese señor pedía, vamos a comprar este terreno grandote para hacer una mega iglesia grandota. Y sí, la gente daba muchos miles de quetzales, mucho dinero. Y a la mera él se llevó todo el dinero y lo reportaron. Y dice, oye, mira, es que este hombre nos pidió tanto y nosotros dimos con fe. Pues sí, así es. Hablan bonito, pero engañan los corazones de los ingenuos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a 2 de Juan, capítulo 1. 2 de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 1 y versículo 9. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios así. 1:9. Amén. Gloria a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si no tiene a Dios, ¿qué tiene? Al diablo, sí, clarito. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que nosotros perseveramos en la doctrina, siempre vamos a tener al Padre y al Hijo. Pero aquel que no persevera, dice la doctrina, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Habíamos dicho que son 3 religiones. Bueno, 3 doctrinas, perdón. La doctrina de Dios, la doctrina de los hombres y la doctrina de los demonios. O sea, vamos a hacerlo en 2. El de los hombres y los demonios es una que no sirve. Y la doctrina de Dios, que sí funciona en nuestra vida. Entonces, si no tienen la doctrina de Dios, tienen esa doctrina perversa. Dice la palabra de Dios, el versículo, hasta el versículo 11, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Quiere decir que es doctrina de hombre o doctrina de demonios, una de 2. Entonces nosotros, hermanos, sabemos que tenemos la palabra de Dios. Si alguno viene a vosotros, si alguno llega a su casa con una doctrina diferente, no lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa. Porque si usted no está maduro en la palabra y si usted no lee, se lo va a voltear y se lo va a llevar. Amén. Cuando uno está bien agarrado de la palabra de Dios, dice, ay, de veras, Dios te reprenda.
esto no dice así la palabra, dice así, así, en la Biblia dice en tal libro, en tal versículo, capítulo y versículo. Pero decirle, ¿sabes qué? No, mejor arrepiéntete de lo que dices, porque estás blasfemando. Fíjense que una vez yo le di, llegaron a la casa y no, que digo, mira, yo solamente creo en Dios, en la religión no. Es más, yo le pedí a Dios que me sanara de tal enfermedad y me sanó. Y ellos dijeron, eso fue el diablo. Mentiras. Así dicen ellos, los testigos. Eso no, le digo, mira, tú estás blasfemando, porque así dice la Biblia que así como los fariseos dijeron, no, ese es el demonio de Belcebú. Y enseguidita dice la Biblia que la blasfemia al Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, por eso son doctrinas de demonios. Nosotros tenemos que rechazar toda doctrina y tenemos la palabra, la más completa, porque sus Biblias no están completas, pero vamos más adelante, lo voy a decir. Gloria al Señor. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. El que le deje pasar, sí, pásale. ¿Cuándo podemos? Mira, estoy apurado, pero el miércoles a las 3 de la tarde te espero. Sí, entonces ya vienen a las 3 de la tarde. Pásale. Eso significa que le está dando lugar, le está diciendo bienvenido y está participando de sus malas obras. Esto lo dice la Biblia. Nosotros por eso tenemos que tener la doctrina de Dios. Todas las religiones dicen que están en la sana doctrina, todas, que según ellos tienen la entrada para el cielo. El que está dentro de esa religión tiene entrada al cielo. Pero eso es mentira. El que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mire hermano, somos de Dios. Amén. Y todos aquellos doctrinas son extraviados y deliran, dice la palabra de Dios. Vamos a 1 Timoteo 4:16. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Timoteo 4:16. Aleluya. Dice la palabra de Dios así, en el nombre de Jesús: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, nos dice la palabra de Dios que tengamos cuidado de nosotros mismos. Si nosotros nos queremos extraviar, no, ten cuidado de nosotros mismos, cada uno de nosotros, tengamos cuidado. Y de la doctrina, persiste en ello, o sea, en la palabra, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, a nosotros mismos, guardando la palabra de Dios, la doctrina de Dios, tenemos una esperanza de estar con el Señor. Dice la palabra de Dios, también dice, y a los que te oyeren. Amén. Quiere decir, tu familia, tu casa, tenemos que seguir el camino de Dios. Gloria a Dios. Vamos ahí mismo en capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo 6, 3. De 3 al 5. Dice la Biblia así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas,
disputas necias de hombres corrompidos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Quiere decir, apártate de los falsos predicadores, que nosotros tenemos que seguir la doctrina de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. 5. Entonces, cualquier disputa necias de hombres corruptos, dice el 5, de entendimiento y privados de la verdad. Quiere decir que no tienen nada de la verdad, están privados de la verdad, o sea, alejados de la palabra de Dios. Esos son los hombres corruptos, que lo hacen todo como fuente de ganancia. Y dice, apártate de los tales. Cuando nosotros veamos cosas así, apártate de los tales. ¿Sabes qué? No, esto no es así. Vamos a salirnos y vamos a obedecer a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer Jeremías capítulo 17. Gloria a Dios. Amén. Jeremías 17, versículo 5. Dice así, voy a leerlo. Gloria a Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Hasta el versículo 9. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morirá en las sequedades. En el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es de Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequías no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Miren, hermanos, la palabra de Dios dice: malditos son los que ponen su confianza en los simples seres humanos. Aquellos que están viendo las cosas que no son así y están confiando en esa doctrina y no se salen porque dicen, no, aquí yo me quedo, pero estás viendo lo que están haciendo. Dice la palabra que es malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos y no lo ponen en la palabra de Dios. Amén. Nosotros, hermanos, debemos siempre de leer la palabra de Dios para que no seamos engañados. Las doctrinas, hermanos, si nosotros no leemos la palabra, cualquier doctrina al que no lee se va a llenar, pero de vacío, va a quedar vacío. Segunda de Tesalonicenses 2. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses 2. Gloria al Señor. Amén. Versículo del 1 al 3.
Dice, en el nombre de Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra redención con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, no sé si supieron, por eso son doctrinas de hombre, que según el Señor Jesucristo venía este miércoles, o el martes, o el miércoles, no sé si lo supieron. Esas son doctrinas de hombres. ¿Cómo van a poner una fecha? Y todavía harían muchos videitos así cortitos. Vamos con el Señor, amén. Y la esposa, sí, Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para mentir. Y muchas fracciones de palabras. Dije, ay, pobrecitos, sí, que no leen la Biblia, que dice que ni los ángeles, ni nadie sabe más que solamente el Padre. Porque son movidos. Y me podía pensar, Señor, esas gentes, ese pastor, ese líder que empezó a inventar todo ahí, que según ya estudiaron y las matemáticas, salió que el día 18, y un testimonio dijo una señora, sí, es que estaba en el horno de microondas haciendo unas palomitas y se me paró y decía ahí la fecha, me lo confirmó el Señor, 18 de septiembre. Yo dije, a esa señora le gusta tanto las botanas que se le olvidó lo verdaderamente que dice la palabra de Dios. Pero mire, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Miren, no os conturbéis, quiere decir que no te turbes, que no nos turbemos. Y había una persona que dijo, testificó, miren, mi esposo me dejó porque no le creí, me fui con mis mellizos a la casa, otra casa de mi mamá, y él me abandonó y dijo, tú te vas a quedar junto con los niños, la gran tribulación. Mira, entonces, y ahora él está enojado. Y eso es un alboroto. Otras personas vendieron sus propiedades, dieron todo, porque ya nos vamos, amén, nos vamos a ser. Y miren, hermanos, o sea, qué vergüenza. Y la fe de ellos fue movida. Entonces esa fe dije, no, pues entonces me voy a bailar, a tomar, me falló el Señor. Y miren, ¿por qué culpan a Dios? Pero porque no leen la palabra de Dios. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando nosotros veamos, entonces entonces ya estamos cerca. Si hay apostasía, si hay muchísima apostasía, no sé si que falte saber cuánto más de apostasía, pero sí hay. Pero no exactamente el 18 de septiembre del 24, mentiras. No, hermanos, nosotros no tenemos que ser movidos. La palabra, la doctrina, la enseñanza de Dios, no es lo que uno hable, ni lo que se imagina, como dice la Biblia, y deliran, andan delirando. No, yo pienso, vamos a hacer esto así. Ni le dicen a Dios, vamos, no, ni le piden, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Mira, nada, yo pienso, yo deliro, vamos a hacer esto y esto y esto. Pues todo va a salir mal porque es pensamiento de hombre, doctrina de hombre. A gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vamos a enseñanza de demonios, quiere decir doctrina de demonios. Gloria al Señor. Vamos a abrir en la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1. Al 4, del 1 al 4. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, porque el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Gloria al Señor. Al versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Nosotros, hermanos, ¿qué? Primera de Timoteo. Tesalonicenses. No, Timoteo. ¿Timoteo? Tesalonicenses. Sí. Entonces, Primera de Tesalonicenses. No. A ver. Timoteo 4. Sí, es cierto. Vamos a. Estoy regresando a una lectura. Cuatro del 1. Lo que pasa es que dijo usted, hermano, que esta la iba a leer primero, del 1 al 2, y después iba a ocupar los otros. Es cierto, sí. Según, sí, hermana, gracias. Sí, cierto. 4, 3 y 4. Sí, amén, gracias, hermana. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 y 4. Segunda. Primera. Sí. Prohibirá casarse. Sí, 4 ya, ahora sí ya. Sí, 3. 4, 3. Sí, 3 y 4, ¿ah? O 4. Primera de Timoteo 4. 3. Sí, 4, 3. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Gloria al Señor. Hay doctrinas de demonios que se prohíben casarse. Quisiera decir el nombre, pero creo que ya lo saben, ¿verdad? Son los sacerdotes. Entonces, ellos no se pueden casar, pero sí andan con la mujer que se acerca ahí también. Entonces, eso de abstenerse, tal vez no tienen ese don de abstenerse, y pecan más que mejor casarse. Y otros se abstienen de alimentos que Dios creó. Hay religiones que se abstienen de comer carnitas, carne de puerco. Entonces, dice la palabra de Dios, es alimento que Dios crió para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces nosotros, hermanos, toda esa doctrina, hay otras doctrinas, hermanos, que no pueden tomar café, pero si se dan cuenta, ahí en Nozumba hay un lugar, hay unos mormones, que ellos sí se llama La Colonia, y ahí tienen varias esposas. Entonces ellos pueden tomar diferentes mujeres. Y yo le preguntaba a un amigo, ¿y eso cómo? Mientras tú tengas dinero y puedes mantenerlas, puedes tener las que tú puedas mantener, pero bien. Dije, es una colonia, hermanos. Y después fui con otro amigo, le digo, oye, y tú también eres mormón, y del otro lado hay otra iglesia de esas. No, nosotros no. ¿Cómo? Si es la misma doctrina. Ay, hermanos, el que inventó esa doctrina,
Era un politeísta, así se dice, politeísta, que tiene muchos, y la esposa se enojó y hizo otra religión. Entonces son dos clases de mormones. Pero miren, hermanos, todo esto son doctrina de demonios. Otros, las almas del purgatorio, dice que con un rosario, una eucaristía y una obra de caridad sale un alma del purgatorio. Ay, yo dije, y lo dicen bien. Hermanos, hay muchas religiones. Hay otra religión de Nazón Joaquín, un violador de menores, que ahorita está preso en la cárcel en Estados Unidos. Y yo veía hace muchos años, dije, a ver esa luz del mundo que tiene. Él iba pasando y todas las mujeres de blanco llorando, querían agarrarlo y sentían que era Jesús. Es como si fuera su papa. Y dije, ¿qué cosas? Y entonces ahorita, ¿qué estarán diciendo? Hermanos, todo eso son doctrinas de demonio. Los testigos de Jehová dicen, Russell, 1870, empezó a unos estudiando la Biblia, estudio de Biblia en Pensilvania, y en 1917 se les llamó testigos de Jehová. Los testigos, ellos dicen que Jesús es el ángel Miguel, el más alto ser creado, y que no es el todopoderoso. Miren la doctrina. Dicen que Jesús no resucitó, sino que desapareció y que resucitó como figura espiritual. Dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Miren todo esto que dicen. Y ellos no quieren ir al cielo. Al cielo se van los 144,000, nosotros en la tierra prometida aquí. Ay, Señor. Dicen que la Biblia está corrompida, o sea, Reina Valera. Y por eso han modificado su Biblia, traducción El Nuevo Mundo. Eso lo hacen para que encajen sus doctrinas, esas doctrinas de engaño. Eso lo hicieron por eso. Si usted ve una Biblia de ellos, le faltan versículos completos, hasta 7 versículos así continuados, yo ya lo vi. Y hay otros versículos que le cortan la mitad del versículo. Hermanos, en verdad, dice, que el cuerpo gobernante es la única autoridad que puede interpretar las escrituras, y que el pensamiento independiente de cualquier forma, de cualquier hombre, está fuera y desechado. Solamente esa organización, ese grupo de gobernantes, o sea, ellos le dan doctrina a todos los demás, de ahí viene y le enseña, esto es así, 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 y todos los demás, sí. Nosotros tenemos la palabra completa, hermanos. Por eso nosotros no tenemos que decirle bienvenido, no, porque estás obedeciendo, te estás haciendo enemigo de Dios. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1:20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ellos, por eso los grupos gobernantes, no, todo está mal, hermanos. Dice, si alguno se sale de la organización, hay mucho testimonio. Toda la familia lo desecha. O sea que si una esposa conoce a Cristo, el esposo, ¿sabes qué? Retírate, ya no te voy a dejar ver a los niños. Así es, separando familias, solo porque no creyeron en su enseñanza. Esa organización está separando a las familias. Y sí, había un señor que dijo, no, mira, 15 años llevo que no puedo ver a mi hija. Me la quitaron. ¿Usted cree todo eso? Nosotros tenemos que estar despiertos, lo que dice la palabra de Dios. Siempre obedeciendo a la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 7:15. Gloria al Señor. Mateo 7:15.
Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. A Él nuestra gloria. Amén. 7:15. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos, que nosotros nos guardemos de esos falsos profetas que vienen a vosotros con vestidura de oveja. ¿Qué quiere decir? Así hablando de Jesús. Ay, sí, no, Jesús. Pero por dentro está toda la malicia. Va a dar un zarpazo que se lo va a devorar. Porque son... Ay, hermano. Entonces, nosotros nos guardemos de esos falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios 11:13. Gloria a Dios. 2 de Corintios 11:13. Amén. Gloria al Señor. Amén. De 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conforme a sus obras quiere decir conforme a sus frutos. Cuando dice la palabra de Dios, falsos profetas, falsos apóstoles. Busqué en el diccionario qué quiere decir falsos apóstoles. Dice persona que propaga o divulga una idea o doctrina. Si dijeran no, pero ellos no se dicen apóstoles, pero en el diccionario significa persona que propaga o divulga una idea y doctrina. Eso significa el apóstol. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, fraudulentos que hacen trampa, fraude, roban, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, o sea, se disfrazan como apóstoles y hablan de Cristo, y aquí dice Jesucristo de los últimos días y todo bien disfrazado. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, Dios lo reprenda, se disfraza como ángel de luz. Gloria al Señor. Nosotros debemos estar erguidos, dice la Biblia, y levantad vuestra cabeza. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, o sea, hasta los ayudantes, los ministros, también ellos se disfrazan como ministros de justicia. Quiere decir que son justos, se sienten que obran bien, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, su final es destruir la vida del hombre. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, siempre tenemos la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Ahora sí era el 3 y el 4. Ya estaba perdido en mis papeles, aquí en los versículos. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 y 4, los que no leí hace rato.
dice la Biblia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No sufrirán la sana doctrina. Quiere decir que son libertinos. No sufrirán la sana doctrina, diciendo, sabes que hermano, vístete prudente, sabes que hermano, deja estas groserías, sabes que hermano, o sea, esa doctrina nos amolda. Y a veces decimos, ay, estoy sufriendo, pero es bueno, hermano, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es bueno que diga, hermanos, nosotros no hacemos estas cosas porque no le agrada a Dios, es pecado. Entonces el hombre va a decir, ay, todo es pecado, sí, pero nos va poniendo en cintura, preparándonos para el arrebatamiento. Entonces, ellos no sufren la sana doctrina, ellos es libertinaje, ellos pueden hacer todo lo que quieran, sino que teniendo comezón de oír. O sea, ¿qué quiere decir? Tendrán comezón de oír, ellos quieren oír lo que les gusta, como diciendo, ay, tengo mucha comezón, quiero rascarme, y tengo comezón, eso es de oír lo que yo quiero, lo que yo necesito, y por eso hay mucha doctrina. Tienen comezón, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Quiere decir, ¿sabes qué? La gente quiere oír que no es pecado el adulterio. Vamos a hacer esa iglesia, congregación, que pueden venir los borrachos y pueden, allí en Monterrey hay una iglesia, que sí, ¿cómo se llama? El bar, ¿no? Bar cristiano, no lo sé. Bar iglesia. Y tienen su barra y están predicando, no sé qué les predican. Pues esos que van ahí tienen comezón. Yo quiero que alguien me diga que no es pecado ser lesbiana, quiero que alguien me diga que no es pecado ser homosexual, y tienen comezón. Entonces los maestros dicen que se amontonarán. Los maestros dicen, pues aquí hay maestro para esto. ¿Qué quiere? Dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, o sea, los teólogos, conforme a sus propias concupiscencias. Quiere decir, hermanos, que a su propio pecado, a su propia maldad, para que nadie les diga nada. Por eso esas iglesias están llenas, hermanos, llenas de miles, de 3,000, ay, hermanos, hay una artista de Veracruz, ya sabemos quién es, un pastor, y luego hace canciones al público y con una vestimenta, y al otro domingo ya está levantado. Yo dije, voy a ver qué predica, y levantaba las manos y decía todo de Dios, y luego después los lunes entre la semana empieza a hacer su show y sus artistas y desnudos. Dije, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es eso? Por eso la palabra de Dios dice, pero vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabes qué? Ven aquí a esta doctrina, nadie te va a decir nada, ni yo te voy a juzgar. Y ahí empieza el engaño del diablo. Esas son doctrinas de demonios. 100%. Gloria a Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir, se apartarán de la verdad. ¿Qué dice aquí? No. Mira, aquí se predica seguir la paz con todos, y la santidad, sin las cuales de esas dos cosas no vas a poder ir al cielo. Ya viste, siempre, yo mejor me voy allá, ya me consienten, me besan, y todo una armonía, sí, pero de pecado. Pero la Biblia dice que el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir, a la leyenda, a los relatos, a lo inventado por el hombre. Eso quieren. Tenían comezón. Pero dice, pero tú, nos habla a nosotros, pero tú sé sobrio en todo. Sobrio quiere decir despierto, tú despiértate. Si ellos están así, tú despiértate.
sé sobrio en todo, en toda la palabra, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta ahí ya no tenía que leer, solo era 3 y 4, gloria al Señor. Hermanos, vamos a, casi termino. Hay una religión adventista, séptimo día, Elena de White, su profeta, de muchas cosas, solamente sacó unas cositas, una nada más a veces, que todos los que guarden el sábado van al cielo. Aquellos que no guarden el sábado y están el domingo, todos los del domingo se van para el infierno. No sé si lo sabían. Entonces, todo eso es mentira. Y que la fase, cuando Cristo murió, dicen ellos también, en la primera fase, cuando Dios murió, nos perdona. Y la segunda fase, dice el Redentor, que fue en 1824. Y que también dicen que Jesús es el arcángel. Y también dicen que el diablo, sus ángeles y todos los que están escritos en el libro de la vida van a ser muertos, esfumados. Y ya nada existió. Si la Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Miren las falsedades. Nosotros, hermanos, obedecer a Dios. Hechos 20:29. Libro de los Hechos 20:29 al 32. Miren que dijo el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. El apóstol Pablo ya lo había visto, ya sabía. O sea, desde aquel tiempo ya habían lobos rapaces. Saliendo mi partida, entrarán en medio de vosotros. ¿Qué quiere decir? Entrarán en la casa de Dios. Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Quiere decir que están cauterizados, que no perdonan, no tienen conciencia. Versículo hasta el 32, sí. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y esto dónde están? Y de vosotros mismos se levantarán. Quiere decir, de la misma congregación se levantarán perversos para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que, así como el diablo se arrastró en la tercera parte, así también hay perversos en la iglesia que se arrastran. ¿Y sabes qué? Vente, los discípulos. No, de que está mala doctrina. Sí, ¿verdad? Sí, vámonos. Tú también. Fíjate que esto y esto yo vi. Y ya se están llevando. Esos son perversos, que arrastran. Es como su padre el diablo arrastró. Eso es su misma doctrina de ellos. Arrastran también. También cuando hay un jovencito que dice: yo me acuerdo cuando era niño, ¿sabes qué? Ya me está dando sueño. Vámonos a la tienda a comer unos sabritas, cacahuate, refresco. Y me decía 2, 3 niños y vamos, y ahí yo me los sacaba. Pues era también en pequeñito lo mismo. Entonces uno nunca se para y se va, no, siempre quiere arrastrarse a alguien de la banca, así sean niños. ¿Sabes qué? Vámonos a la tienda, vamos a respirar aire fresco, ya me estoy durmiendo, y se salen. También es desarrastrar, pero Dios nos guarde. Versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren cómo era Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santos. Gloria al Señor. Amén. Quiero que vayamos a Judas 1:3. Esa es la última lectura, pero del 3 al 23. Judas, capítulo 1,
pero nomás tiene un capítulo. Sí. 1:3, hermano. Sí, 1, versículo 3. Dice, amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué quiere decir exhortándoos? Si fuera singular, exhortándote. Exhortándoos quiere decir arriba de 2. Dice la palabra que contendáis ardientemente. Quiere decir ardiente, dice ardientemente por la fe, quiere decir defendiendo fuertemente la fe. Ardientemente, ¿qué quiere decir? Fuerte. Fuerte. Fuertemente, dice, defiende fuertemente. Quiere decir que si nosotros no defendemos esa fe que Dios nos dio, que una vez recibiste, dice, nosotros lo recibimos, que ese don no es de nosotros, es de Dios. Pues el don de fe es un don de Dios, un regalo. Entonces esa fe, hermanos, los debemos de defender ardientemente, fuerte, para que no sea arrebatada la bendición que Dios nos va a dar. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es decir, que esos hombres de megas iglesias donde no hay santidad, donde nada más es puro ruido y miren, que nada más piden y todo eso, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea que si no se arrepienten están destinados a la condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos Amén, hombres aleluya. impíos, hombres destinados, que habla de los falsas doctrinas y falsos maestros. Si usted lo ve ahí en la Biblia, dice falsas doctrinas y falsos maestros. En el versículo 3, arriba dice un título, falsas doctrinas y falsos maestros. Bueno, está hablando de ellos. Y pone la palabra de Dios. Dice, hay un ejemplo que dice, mas quiero recordaros, que dice que hay un ejemplo, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, no le creyeron. Lo mismo está pasando hoy. Lo mismo está pasando hoy. Va a destruir. Esto es en la actualidad. Los mismos. Ese es un ejemplo que Dios dejó, que saben, sacó el pueblo de Egipto, pero los que no creyeron fueron los destruidos. Y pone otro ejemplo para los falsas doctrinas y falsos maestros. Pone el versículo 6, otro ejemplo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mire, tampoco ahí les perdonó. O sea, pone ese segundo ejemplo. Hay otro ejemplo, el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. O sea, ejemplo quiere decir lo que estamos viendo, y a eso les va a pasar, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, ¿quiénes son estos soñadores? Los falsos maestros con falsas doctrinas. Vuelvo, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Gloria a Dios. Quiere decir que desafían la palabra de Dios y se burlan. Eso quiere decir que desafían la palabra de Dios. Esos hombres falsos profetas, falsos maestros, desafían la palabra de Dios. Por eso dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y pone aquí un ejemplo también. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, quiere decir que luchaba, peleaba. Eso quiere decir disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Como viendo, mira, si el arcángel Miguel, él no habló de su propia cuenta, sino dijo, el Señor te reprenda. Y estos hombres falsos, ¿cómo se atreven a blasfemar de las potestades de Dios? Quiere decir, de la palabra de Dios, como dando un ejemplo. Mira, si el arcángel Miguel, él podía, pues sí, pero él dijo, el Señor te reprenda. Él usó la palabra de Dios. Amén. Y la gente de estos tiempos, ellos pervertidos, dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades de Dios. Quiere decir, del poder de Dios. Dicen, versículo 10, pero estos blasfeman, quiere decir que se burlan de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Cuando dice por naturaleza conocen, quiere decir que instinto, es un instinto. Como decir el instinto, yo siento. Instinto racional, como animal, que no le piden a Dios, Señor, vamos a hacer, mira esto, Señor, no, ¿sabes qué? Vamos a llevar esto para acá y vamos a hacer esto y vamos a comprar y vamos a hacer. No le piden a Dios, nomás por el instinto racional. ¿Qué quiere decir? El instinto es como el animalito, por instinto, el perro levanta la patita, es un instinto. Es un instinto que el gato cuando en la tierrita le hace con la patita así cuando es su necesidad. Es un instinto. Lo mismo los hombres, dice la palabra de Dios. Pero estos blasfeman en cuanto a cada cosa, cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza, quiere decir por naturaleza es un instinto, conocen, se corrompen como animales irracionales. Y sí, versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Otro ejemplo. Y se lanzaron por el lucro del error de Balaam. Ese ejemplo de ¿qué? Del dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Miren, contradictorios son también ellos. Si ellos se contradijeron con Moisés, no, pero ¿cómo tú? Si también nosotros somos levitas, también nosotros somos pueblo de Israel. Y bueno, la historia está un poco larga y dice la Biblia que la tierra abrió su boca y se los tragó vivos al infierno. Por eso dice la palabra de Dios, perecieron en la contradicción, porque así están ellos, contradicen la palabra de Dios, blasfeman el nombre de Dios. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Quiero regresar, dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ellos se apacientan, ellos comen dentro de la congregación y se apacientan. Ellos ¿qué quiere decir se apacientan? Ellos están en sus gustos, en sus deseos. Y ahora sí que aprovechan ellos de la gente ingenua. Sigue diciendo la palabra de Dios. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Quiere decir, se da a conocer, todos se espuman, algo que se ve entre estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
Quiere decir, esas estrellas errantes que no tienen sujeción ni tienen rumbo. Así ellos son. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y no tienen rumbo, no tienen el rumbo de Dios, no tienen la palabra de Dios. Señor, ¿qué vamos a hacer? Llévanos, dirígenos tú, Señor, porque esto es tuyo. Nosotros solamente somos siervos inútiles. Pero ellos dicen, no, como estrellas fugaces, para allá, para acá. Eso es sin entendimiento. La palabra de Dios dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, cuando dice de esto también profetizó Enoc, séptimo, quiere decir, según de Adán a Enoc, 7 generaciones, séptimo, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto lo profetizó Enoc, porque Enoc caminó con Dios. Dice 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos. Querellosos significa que son quejones, se quejan, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Otra vez dice aquí, como los hombres ingenuos que se dan, aquí también dice cosas infladas, adulando a las personas. Dice, es halagar, adulando es halagar exagerado. Oh, te ves bien, mira, te ves bien, te queda bien. Oye, qué bonita familia. Oye, mira qué bien, el otro se la cree. Oye, estás bendecido por Dios, pero ya saben que para dónde va. Ya saben, adulando a las personas para sacar provecho. Y son esos tipos de personas que parecen plagas, parecen langostas, barren con todo y lo dejan pobre al congregante. ¿Sabes qué? Me dejó pobre ese hombre y ni recibí ninguna bendición de las que me profetizó. Y eso porque no ustedes, porque aquellas personas se la creen. Pero nosotros estemos despiertos, amonestación y exhortación. Pero vosotros, amados, a nosotros nos habla, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Que quiere decir, recuerda lo que predicaron los apóstoles como fundamento de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, edificándoos, o sea que todos nosotros, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Si nosotros vemos a un familiar que no tiene a Dios, convénzalo, hermano, convénzalo, dígales, háblele de la palabra de Dios. Si tiene un hermano que es testigo, es de otra religión, convénzalo, porque la doctrina es de Dios, la que estamos predicando. Algunos dudan, convéncelos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por sus carnes. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que terminar esta buena batalla que Dios nos dejó. Tenemos que acabar la carrera y guardar la fe. Tenemos 3 cosas, hermano. Yo conozco a un pastor ya muy grande de edad, y ya se retiró, y ya está en su casita, pero él sigue peleando la batalla, porque en la mente vienen varias cuestiones en el pensamiento, y él tiene que pelear la buena batalla, tiene que terminar la carrera,
y guardar la fe, aunque uno esté en cama y ya le queda poco tiempo, tener ahí guardando la fe. Señor, ayúdame, y sé que esto va a pasar en cualquier humano, aún hasta en los animales van a morir, Señor, pero yo estoy en tus manos, y la fe, guardando y peleando la batalla, porque el enemigo va a dar dardos así, como le dijeron a Job, ya maldice a Dios y muerte. Ese es un dardo. Entonces nosotros tenemos que pelear. Nosotros tenemos que guardar la doctrina de Cristo y desechar toda doctrina del mundo. Amén. Gloria al